Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 6 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Lara y José Guerrero nos acercan la actualidad desde otro punto de vista. Recordamos a la audiencia que en este espacio pueden participar llamando al teléfono 96 250 4508. Como siempre, previa identificación siendo más o menos breves y desde el respeto, pues podéis acercarle cualquier opinión a nuestros compañeros. De momento tenemos con nosotros a Cristóbal Aro. Le damos paso. Buenos días. Muy buenos días a Raúl, a la radio y a toda la gente que nos escuche. Buenos días. O buenas, lo que sea. Tardes, noches, si nos estás escuchando en diferido. Que ya sabéis que las programaciones se graban en iVoox y en YouTube y podéis escucharnos y vernos en las cámaras estas de Radio Buñol. Bueno, antes de empezar, como siempre, pues invitaros a participar si alguien tiene alguna pregunta, algún tema que proponer, alguna duda, el punto de interés que consideréis oportuno. Y, por supuesto, estáis invitados a venir aquí, a hablar cara a cara, a llamar por lo que queráis. La radio es vuestra y el programa también, por supuesto. Bueno, 30 de abril, estamos acabando ya el mes. Vamos a hablar, como de costumbre, como cada jueves, de temas importantes, por supuesto. Y como ya digo siempre, solamente hay dos temas importantes en este mundo. El planeta este que nos mantiene vivos, cuidarlo, que menos, y el resto de los seres humanos vivos y todos los demás, que también hay que cuidarnos, ¿no? Es la única manera de mantener la civilización en marcha, cuidarnos los unos a los otros, en vez de odiarnos, como dicen algunos psicópatas. Bueno, como siempre, cuando ponemos aquí el monólogo este del mazón, da una vergüenza tremenda. Saludos, José. Bienvenido. Estaba pensando lo mismo que tú. Sí, ahora en este momento mientras entrabas, ¿no? Es alucinante. No, mientras entraba, no, mientras lo escuchaba. Sí, ¿verdad que sí? Es increíble escucharlo y decir, supera todo lo que te puedes imaginar. Y hay una cosa muy curiosa. Ya hace año y medio que pasó el tema. Fíjate cómo la gente va olvidando una velocidad de vértigo. Por eso no hay que quitarlo jamás. Por eso yo creo que no habría que quitar nada de todas estas barbaridades y mantenerlas todos los días. Tú fíjate que venía yo en el coche y lo estaba escuchando la cabecera, ¿no? Sí. Al criminal este. Al criminal. Y estaba escuchando y, claro, o sea, no tiene desperdicio nada de lo que dice. Cada palabra que Cada dice... palabra. Pero claro, llega un momento que dice... Recordemos que esta comparecencia era... A las 2 menos cuarto de la tarde, sí. ¿Vale? Cuando los coches flotaban por Utiel y Requena, el instituto de secundaria de Utiel había sido arrasado por el río Magro, y el tío coge y dice que no hay daños materiales ni alertas hidrológicas. Así. Pero ¿se puede ser más canalla? Sí, claro que se puede ser. Claro que se puede ser. No, claro, bañarse en la playa del Campello sin pegar palo al agua. A las 12 del mediodía del martes. Después de todo lo que tiene detrás, ¿vale? Espera, y ayer en las Cortes, en las pocas veces que acude, pues claro, ¿qué va a hacer? No tiene nada que hacer, no tiene faena. Entonces una de Compromís le puso como un trapo diciéndole, menuda vidorra te estás pegando. Ya me contarás tú qué haces ahí. Y el tío se partía el pecho de reírse. Es decir,
Se puede ser más miserable cada día. Pero ¿tú sabes por qué se reía? Sí. Te lo voy a contar. Tú lo sabes, lo sabes. Yo también lo sé. Lo sabes porque hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, lo dijiste. La Fiscalía no ve indicios. El Tribunal imputar a- Superior de Justicia. Perdón, la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia no ve indicios para imputar a Para Amazon. imputarlo, nada, No, que- no hay nada. no hay nada. O sea, pues nada. O sea, Pa'lante, nada. pa'lante. Pero si solo el vídeo ese que estamos poniendo aquí es Esa- incriminatorio. Sí, señor. Sí, es que vamos a ver una cosa. Cualquier persona, no hace falta ser jurista. Es- Tú no eres jurista, yo tampoco. Sí. Tú oyes ese vídeo y ves cómo se comportó y lo que estaba Y lo- pasando en y lo ese que momento de pasó ese ese vídeo, día. y eso es imprudencia, cuanto menos, Sí. es imprudencia temeraria. ¿Has oído la frase esa que dice, y todos muy atentos? Y todos muy atentos. Todos muy atentos, pero ¿qué estás diciendo? Y asesino. Todos muy atentos, pero si te ibas a comer Y a- 6 horas. y a lo que surja. Y lo que fuera. ¿Qué dices todos muy atentos? ¿Cómo se puede ser tan miserable? Bueno, en fin, como no. No, que es así, o sea, pero claro, el hecho de que ese tío pueda estar bañándose en la playa del Campello a cuerpo de rey, Y se ría de los que que le tenga una sesión, un asesor, que tenga un chofer, que esté ahí en su retiro particular, cobrando un pastizal del dinero público mientras se ríe en nuestras narices, Sí, señor. eso solo lo pueden hacer la gente impune, la gente que ha tocado el poder y que entonces, claro, eso que te lleva a pensar que esto que el señor Pedro Sánchez, nuestro campeón antifascista, con toda la ironía del mundo, eso que Pedro Sánchez llama que democracia plena, una democracia no puede ser nunca plena cuando hay esos niveles de impunidad para los que cometen crímenes. Sí, señor. Y no solamente en Mazón, ¿eh? Hay un chorro de gente No, haciendo, por supuesto. haciendo por barbaridades. supuesto, por supuesto. Que Claro, eso- ahí tienes ni siquiera gente de poder. La organización juvenil de Vox, la revuelta, se va a ir de rositas. Y Y, los se ha period- quedado el dinero de la gente afectada. Ese dinero que decían ellos que recogían. ¿Sabes que siguen recogiendo? Ahí siguen, claro. Claro. ¿Y habrá quien siga pagando? Claro, no, porque aparte es claro, si no pasa nada y todo el mundo dice que todo es para adelante y que todo bien y nadie pone puertas al campo, pues para adelante. Normal que esté pasando lo que está pasando. Yo, incluso antes de escuchar esto, me ha venido a la cabeza estas dos frases que... Pero ya te digo que es desde el primer segundo hasta que acaba es indecente, ¿no? Indecente. Es para encenderse de rabia. Pero cuando te oí comentar lo del Tribunal Superior de Justicia, que no ve nada, yo me preguntaba, digo, ¿cómo de asumido tiene que tener la población en general y en particular los votantes del PP? ¿Cómo de asumido tiene que tener la impunidad de los peores? Me gusta llamarle los peores. La impunidad de los peores para que llegue un momento que eso anestesie todo lo que llevan detrás, todos los crímenes que llevan detrás, porque son muchos. Es que estamos hablando de Mazón, pero podríamos hablar de Ayuso, podríamos hablar de los ministros del PP de Aznar, de los ministros del PP de Rajoy, De Trillo, de la guerra de Irak. bueno, del- hay un del historial, Prestige, criminal, por todas partes. pero, o sea, más que suficiente como para que nadie les votara. Nadie. Ni siquiera los ricos. Ujú. Si tuvieran un mínimo de De decencia de ética. y de ética, ¿vale? Sí, Y sin embargo siguen ahí. sí. Y sin embargo siguen ahí. Billones sin billones. Y cómo de retorcida y de podrida está el poder judicial y qué poco confían los que se dicen de izquierdas como para ni siquiera apelar a la ley de partidos, que eso siempre lo he dicho yo, lo hemos comentado. O sea, con la ley de partidos, que para mí es una barbaridad, ¿eh? O sea, la ley de partidos se aprobó para ilegalizar los partidos independentistas, ¿vale? Sobre todo el Ribatasuna y demás, ¿no? Se hizo para eso. Pero es que con la ley de partidos, con el texto de la ley, se podría ilegalizar al PP. Y a Vox por A, delitos de odio. a vos también, pero no estamos hablando del PP, de la corrupción y de la organización criminal, que es que la Guardia Civil lo ha dicho en repetidas ocasiones. Y los jueces. O sea, organización criminal. Entonces, sí, ¿cómo puede haber una organización criminal Que como sí. partido de Estado que se pueda presentar a las elecciones? La más elegida por la población. Claro, o sea, ¿cómo puede haber? Pues ahí está. Pues eso, porque nadie confía en que Y por- apelando a esa ley de partidos, la justicia le vaya a dar la razón. Y por otra cosa más, porque los periódicos no informan.
Si los periódicos no informan, la gente no sabe ese nivel de corrupción. Claro, y, claro. así va. Y Bueno, como dice el juez Joaquín Bosch, no existiría un partido corrupto sin un electorado corrupto. y otras cosas. Y unos medios corruptos y una judicatura. No, claro, por supuesto. Todo el sistema corrupto. Todo en sí, todo el engranaje está así. Y bueno, parece que... Para que veáis lo que nos da simplemente unos 5 minutos, un minuto de charla del mazón. Imagínate. Sí. Lo digo porque hablar de cosas importantes empezaríamos por esto, ¿no? Y fíjate. Bueno, hoy sí que tengo yo cosas del tema de la madre tierra, unas cuantas. Dale. Vamos para allá. Y porque claro, aquí cuando venía para acá uno de estos días o algún día de vez en cuando o en algún momento del día o de los días o de las semanas o de los años, te das cuenta de que estamos presentando ante la gente lo que hace mal un grupo pequeño de gente en el mundo, ¿no? Pero tenemos que plantearnos, cuando yo me lo planteo ahora en este momento, por ejemplo, ¿no? Cuando informamos de todas estas gentes, a toda la gente, de gentuza, que hace cosas malas, lo que tenemos que plantearnos es, primero, evitar que esta gentuza tenga poder y luego, por otra parte, hacer justo lo contrario de lo que nos están diciendo que hagamos para ser malas personas. Lo digo porque nadie se sienta abrumado por las malas noticias, sino precisamente se sienta motivado a pelear contra la mala gente. Lo digo por esto, porque vamos a presentar un montón de malas noticias, pero lo único que tenemos que aprender es que esto lo tenemos que evitar entre todos. Toda la buena gente tenemos que conseguir que la minoría que nos lleva al desastre pues no lo haga, claro. Bueno, vamos allá. Lo digo porque hay unas cuantas noticias que parece que no tengan relación con el tema de la madre tierra, pero sí que la tiene, la vamos a explicar. Porque lo que te decimos, estamos hablando de cosas importantes, o por lo menos eso pretendemos, que la gente lo entienda así, no sé. Dice aquí que el gobierno español le exige 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, que no es moco de pavo, a los centros de datos por la luz que van a consumir. ¿La que van a consumir? 10.000 millones como garantía, como fianza, por el tema de la luz que van a consumir. Es decir... ¿Y el agua? Y el agua aparte. No, pero ¿y el agua? ¿Quién garantiza el agua? Claro, esa es otra. Es decir, pero lo que te quiero decir, ¿qué barbaridad supondrá de que esta gentuza acumule energía, agua y medio ambiente para provocar 10.000 millones de dólares como fianza? Es decir, cuando tú vas a alquilar un apartamento o lo que sea, te dicen 200 euros de daños, ¿no? De fianza. Cuando le piden a los centros de datos 10.000 millones de dólares, ¿qué barbaridad de daño pueden llegar a hacer? Barbaridades seguras. A ver, esto es especular, pero... Eso lo decía Expansión, lo digo porque Sí, no... pero por un lado es lo que estás comentando tú, pero por otro lado dices... de alguna forma se están cubriendo las espaldas como para... Esa es otra. Para garantizar que vaya a verlo. Esa es otra. ¿Vale? Es decir, porque... igual me voy a otro lado, pero, por ejemplo, ahora están decayendo muchas macroplantas fotovoltaicas porque está pinchando la burbuja, ¿vale? Sí. Entonces, claro, hay muchas empresas que querían instalar una planta que se están echando atrás, ¿vale? Esas empresas previamente, para pedir la autorización, habían dejado unos avales, ¿vale? Esos avales, la administración, las administraciones autonómicas, y si son las plantas más grandes de 50 megavatios, la administración central, el Estado, esos avales deberían de ejecutarlos y quedarse el dinero. Claro. No lo están haciendo. Claro. No lo están haciendo. Eso sería... El Estado, las administraciones, no están ejecutando los avales de esas empresas porque no les da la gana. Entonces están haciendo, de alguna forma, es malversación de fondos. Sí. ¿Vale? Y de hecho hay una vía por ahí para denunciar a las administraciones porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Claro. Es decir, tú pones unos avales y tú corres un riesgo. Pero si luego no te exigen, si luego pides los avales y te los dan, no estás corriendo ningún riesgo. No tienes ninguna cobertura. Claro. Claro.
Está clarísimo. Sí, un sí. aval es como una señal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si al final no montas la planta, pierdes la señal. Si tú alquilas un apartamento y tú haces un daño, no te devuelven la fianza. Está más claro que el agua, no es lo que está pasando. Claro, claro. Lo que tú Pues comentas. es que esa es otra. Claro. A lo que me refiero con esto de los 10.000 millones, que me parece una barra basada, pero bueno, dudo hasta que sea verdad. Sí, porque, sí, dudo que lo lleven a efecto. Exacto, dudo que lo ejecuten, porque 10.000 millones de dólares, ¿tú sabes lo que es eso? Claro. O sea, que para una gran empresa es dinero, no es tanto dinero como para nosotros, pero que de partida tienes que meter un aval de 10.000 millones una garantía de 1.000 millones de euros, pues ninguno la pondría. Si fuera eso verdad, Claro. no montaría ningún centro de datos. Eso me recuerda también las empresas que cuando empiezan a producir daño ambiental, luego nadie repara ese daño. Claro. Ninguna empresa, claro. Aunque, fíjate, aunque haya alguna cláusula que diga que lo tienen que hacer. De hecho, No lo hacen. No lo hacen. De hecho, Aquí lo tenemos aquí al lado, ¿eh? sí. Cemex, o sea, Valenciana, después Cemex y ahora los turcos se están comiendo, bueno, llevan décadas comiéndose la montaña, ¿vale? Y sacando el clinker de ahí y no están restaurando nada ni están regenerando nada. Y mira la fábrica vieja con toda la cantidad de amianto que Ahí tiene, está. ahí está y a nadie repara Ahí ni está, recupera ahí ni nada. Lo digo porque el capitalismo no piensa en la gente, sino en su negocio. Bueno, otra. El otro día, así, en el Día de los Saltos, que ya sabéis que lo leen 3.000 personas en el planeta Tierra, en San Marcos, una ciudad, creo que es de Colombia, pero no me hagáis caso porque Santa no... Marta. Santa Marta, he dicho que... Es Colombia. San Marcos, has dicho. He dicho San Marcos, es verdad, estaba leyéndolo mal. Es que lo conozco porque un ex compañero mío es de allí, Es de allí, de Santa vale. Marta. Santa Marta, pues entonces allí hicieron una reunión, 60 países del planeta Tierra, para empezar a plantearse cómo se va a abandonar los combustibles fósiles. Lo que estamos hablando y lo que dicen todos los científicos, ¿no? Si el petróleo se está acabando y el gas y las materias primas y tal, pues habrá que empezar a planear el futuro de otra manera. Por lo que se ve, 60 países del planeta Tierra sí que están planteándose la alternativa, ¿no? Pero por lo que se ve, Occidente está muy ocupada con la guerra. Es muy gordo esto, tener que estar viendo cómo se suicida Occidente. Bueno, y en el día... No solo... Lo peor no es que ver cómo se suicida Occidente, lo peor es que en el suicidio de Occidente Va a matar el incluye el planeta entero, El hasta planeta los que entero. no... Exacto, igual que los votantes de la derecha nos fastidien a todos, no solamente a los votantes, pues aquí ocurre lo mismo. Efectivamente. Bueno, y luego el diario Expansión, el día anteayer, nada menos. Alerta por crisis alimentaria por la falta o el alza de los fertilizantes, por el tema de la guerra de Estados Unidos contra Irán. O sea que se espera, esa es otra. El Antonio Turiel, en el mensaje que tú me mandaste, en el blog que tiene, Ojo el título, ¿eh? Tela- Prepárense para el impacto. prepárese para el impacto, pero es que vamos a comprobarlo minuto a minuto si todo lo que está diciendo va a ser cierto. Y esta noche, ya lo comentaba esta mañana, esta noche el petróleo ha pasado a $125. Dice Antonio Turiel que hasta ahora lo estaban maquillando los precios, porque claro, como van jugando a futuros y solamente valoran una parte de los petróleos que se venden, pues el precio lo pueden manipular. Pero claro, cada cierto número de tiempo, cada mes o cada 3 meses, tienen que hacer coordinar el precio real con el precio que tenían estipulado. Y entonces, claro, para evitar juegos de bolsa, se tiene que poner al día en estos próximos días. Y se va a ver la realidad del precio del petróleo. Precio real. Y dice Con que el stock real. con el stock real, y dice que con 150 euros el barril, que es lo que calcula que se estará pagando ahora, el diésel se va a 3 euros el litro. Yo no me quiero ni imaginar los pescadores, los transportistas, los barcos Agricultores. y la población que tiene que coger el coche para irse a trabajar a Valencia. A 3 euros el litro se van a tener que ir con la bicicleta. Lo digo porque lo que dicen los científicos es que las milongas estas que Y no... Repsol, en vez de ganar el 150%, va a ganar el 1000%. Exactamente, así paslante. Bueno, te lo digo por eso, porque a mí me llama muchísimo la atención el que por una parte los científicos y un montón de gente te está diciendo que la barbaridad que viene es enorme, y por otra parte te oyes a los representantes empresariales y políticos y del gobierno y de Europa y tal, no, la seguridad energética está asegurada y no sé qué, y dices, alguien está mintiendo con toda la boca. En fin, yo tengo mi propio criterio de quién miente, pero la gente, por lo que se ve, como no le cuentan
ninguna historia, pues no nos enteramos de muchas cosas. Bueno, pero en fin, ahí está la crisis alimentaria que presentan el diario Expansión, ¿eh? Vale. La historia es que no nos estamos preparando, ya lo dijimos la semana pasada. Sí, sí. Estamos... el otro día escuchaba a uno y puso un ejemplo muy... A ver, no es, por supuesto no era, siendo grave, no era lo que se viene ahora, ¿no? Pero decía, ¿os acordáis cuando empezaron los primeros casos de COVID de aquí, primero en China, después en Italia, no sé qué, y aquí nadie hacía nada, nadie movía nada, y de repente del día a la mañana al día 14 de marzo todos encerrados en casa? Sí. Pues aquí va a pasar lo mismo. Sí, sí. Porque yo entiendo, ya lo dijimos, seguro que Carlos Cuerpo, el señor ministro, tiene preparado el decreto de racionamiento, de todas estas cosas. Pero lo que yo no entiendo es, ¿por qué narices no lo están comunicando antes de hacerlo? No, y comunicarlo no, hacerlo lo más rápidamente posible. Sí. Con toda la información posible ya. Exactamente, pero quiero decir, ya llegan tarde para comunicarlo. Sí. ¿Vale? Porque si tú, en cuanto el monstruo este de Donald Trump revienta la zona aquella y otra vez de nuevo agrede a Irán y tal y cual, se sabía lo que iba a hacer Irán. En ese momento, aparte de salir y decir que Donald Trump es una guerra ilegal y que no respeta el derecho internacional y bla, 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 ¿vale? Sin hacer nada luego. Pero aparte de decir eso, que está muy bien, que eso lo puedes decir tú y yo y no somos presidentes del gobierno, ¿vale? Aparte de hacer eso, enseguida la maquinaria, tu gabinete, tiene que pensar en las consecuencias que va a traer eso y preparar a la población. Sí, señor. Pero claro, es que soltar que posiblemente en el futuro va a haber que racionar el diésel, que va a haber que compartir coche, cosas que por otra parte deberíamos estar haciendo hace ya tiempo, sin necesidad de guerras. Hace muchos años. Hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, si tú esto lo comunicas y lo sabes comunicar bien, cuando lo vayas a hacer, la población lo va a aceptar mejor. Siempre y cuando, ya lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, sea algo coherente. Es decir, no se aplique solo a los pobres y a los ricos se les siga permitiendo llevar el jet o el yate o lo que sea. Sí, señor. ¿De acuerdo? Pero contando con eso, que ya es mucho que decir, ya es mucho decir, si tú no previamente no has preparado a la población y de repente, pongamos, no sé, la semana que viene o la otra, de repente dices, decreto, ya no se pueden gastar más que 15 litros de diésel al mes, usted ya no puede ir solo en el coche, no sé qué, no puede viajar a no sé dónde, no sé más, ¿vale? Y no lo explicas, y si no lo explicas... Ya tienes ahí a toda la extrema derecha tirándose al cuello y diciendo que... ¿Cómo pasó en la pandemia? ¿Cómo pasó? Y hablando, me estaba recordando cuando estabas hablando, aquí la siguiente noticia, los jets privados contaminan como 1 millón de pasajeros. También lo decía un periódico. Sí. Lo digo porque aquí lo del reparto de los sacrificios debería ser para todo el mundo, ¿no? Porque... No, que se sacrifiquen más los que más están perjudicando. Claro, un tío no puede ir con jet si tú no puedes ir a trabajar con tu coche porque no tiene gasolina. O sea, es de cajón. Y normalmente el que va en jet no tiene ni que moverse de casa. Esa es otra. O sea, ese no tiene ni que trabajar. Porque además tiene 20.000 ese es el que menos falta le hace gastar queroseno o diésel o lo que sea. Exactamente. Bueno, el día 29 de abril, ayer, ahí se ha hecho el estudio Copernicus de la situación climática en la Unión Europea. Esto sí que es grave. Tela marinera. Copernicus da la señal de alerta a Europa. Europa se calienta el doble que la media mundial. Un poquito menos que los casquetes polares, pero el doble que la media del planeta Tierra. Y dice que vayamos acostumbrándonos a las olas de... mira, por cierto, habla una cosa, ¿no? De que el año pasado, hubo olas de calor de 25 días con 35 grados de temperatura en el círculo polar ártico en Escandinavia. Es decir, que nos vayamos acostumbrando a que esto es normal. Lo digo porque vamos a ir preparándonos. Yo regularmente sigo a un tío que va poniendo gráficos del hielo en el Ártico y el gráfico va para abajo, va para abajo. Y a este paso tú vas a llegar a ver varios meses al año
el Ártico sin hielo. Claro. Lo vas a ver. Lo vamos a ver No seguro. es que lo voy a ver yo, lo vas a ver tú. No, yo lo tengo ya. Que tienes 20 años más que yo. Cuando alguien me comenta, dice esto no lo llega. Cuando alguien me dice no, esto no hay que preocuparse por el cambio climático porque no lo vamos a ver. Con lo que yo estoy leyendo de todos los científicos y todos los estudios estos de Copérnico, los satélites y todas las empresas meteorológicas y tal, yo tengo clarísimo que el desastre lo voy a ver hasta el final. Yo. Los chavales que nacen ahora, o los jovenzuelos o las jovencitas, por supuesto que van a sufrir todas las consecuencias. Yo incluido. Como decía... Así que hay que prepararse. Así lo dice Jorge Reichmann. Hemos entrado en la era de las consecuencias. Claro. Sí, estamos viéndolo ya. O sea, que ahora ya, para adelante. Y luego, lo que comentabas tú, porque lo tenía apuntado aquí, en el blog de Antonio Turiel, de Oil Crash, buscar prepararse para el impacto y leedlo, de verdad. Leedlo. Y así por lo menos podéis comparar con lo que nos cuentan los periódicos, el Cuerpo, el presidente de gobierno, el Donald Trump, el Macron y todos los mentirosos que tenemos. No, como dijimos la semana pasada, no tiene más que ir al podcast, este mismo podcast de Humilde, de la semana pasada, y está enlazado la última charla de Turiel en León, que no solo es interesante los 40 minutos que habla él, sino sobre todo la hora y pico que da la palabra a la gente e interviene, interactúa con él. Eso es impagable y además, ya lo digo, es necesario escucharlo. Por supuesto, porque lo que estamos hablando, o sea, no es solamente saber el problema, es que hay que enfrentarse a él y empezar a dar alternativas, porque si no... Hay una cosa que escuché una entrevista, otra más, Antonio Turiel esta semana, y a Antonio Arechavala, y le preguntaban sobre la gira esta de No Normal y tal. Y bueno, yo lo que quiero, porque esta entrevista era de antes de la gira, lo que queremos es que no solo vaya la gente que ya conoce lo que pasa, sino que esa gente que ya conoce lo que pasa se traiga a su cuñado, a no sé quién, que no tiene ni idea a lo que... O ese que dice que no es verdad. O exactamente, y que se la lleve allí y que escuche. Y que pregunte las dudas que tenga. Exactamente, pero hay una cosa que si cada una de las personas que está informada se trae a una persona que no está informada, ya está haciendo bastante. Ya somos el doble. Y hay una cosa muy curiosa que lo venía pensando cuando estaba apuntándome estas noticias del medio ambiente, ¿no? De la madre tierra. Hay un montón de gente, sobre todo de extrema derecha y los de Vox y tal, dicen que con el calentamiento global y el aumento del CO2 en la atmósfera, resulta que va a venir de categoría al planeta Tierra porque va a haber más vegetación, va a crecer más. Espera. Y yo pensaba, digo, tú fíjate, esa gente te argumenta datos científicos, el CO2 aumenta la vegetación, y sin embargo te discuten que los científicos te digan que hay cambio climático. Es decir, argumentan con datos científicos, pero luego te dicen que los científicos mienten con el cambio climático. O sea, la mentira... A los negacionistas igual les sirve un roto con descosido. Exactamente, blanco que negro, para decir. Bueno, y luego hay viniendo para acá, me he encontrado ahí un vídeo de Hop hablando de la situación en Uruguay, que con el Mújica se encontró, lo cuenta ahí en el vídeo, es muy interesante, si lo encontráis por ahí, Hop y Uruguay. Y habla de que había un ingeniero que propuso que, dada la situación del tema, ahí en Uruguay, que es un pequeño país que no tiene recursos, dice, no podemos depender de comprar todo el petróleo, el gas, el carbón y todos los recursos fuera. Vamos a montar aquí, y le mandó una carta al presidente, diciéndole que había que hacer todo con renovables en el país y para adelante, ¿no? Y el Mújica recogió la carta y dice, ¿tú lo crees que esto es verdad? Ven y hazlo. Esto hace, no sé si lo has visto el vídeo. No lo he visto. Bueno, pues es curioso porque dice, en 1900... al principio del 2000, por ahí, es que no me acuerdo la fecha, dice, yo me puse en marcha, puso en marcha todo el proyecto y lo hicieron todo hidráulico, o sea, con el agua, con el viento y con el sol. Y ahora tienen el 90% de promedio de producción renovable de energía. Exportan al extranjero. Y luego, por supuesto, la mitad del coste, claro, lógicamente. Y comenta, dice... el año pasado fue el 99,1% de producción energética renovable. O sea, lo digo porque sí que se puede hacer. Si se quiere. Aquí en España tenemos el 60 ya, Lo digo porque aquí... Lo que pasa, y ya lo hemos dicho muchas veces, que la energía eléctrica es solo el 20 y poco % del total de energía para mantener este sistema. Este sistema que habría que plantearse, que hay que reducir un montón de cosas. Claro. Y hay una cosa que está curiosa al tema, ¿no? Primero eso, que habría que... Primero,
prepararse para decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que no es necesario para nada. Esa es la primera, ¿no? Y luego Triaje, que dicen los médicos. Sí, sí. Y luego el otro tema, ¿no? Si tienes que plantearte un cambio de sistema, no te puedes plantear solo decir voy a hacer producción eléctrica al 100%, no. Tienes que decir que tienes que toda la industria dirigirla hacia la producción eléctrica como electrificar sistema. Electrificar todo lo que se pueda. Lo que se pueda. Lo digo porque la adaptación no es solamente decir vamos a hacer renovables, no. Hay que cambiar toda la industria para trabajar con renovables. Lo digo porque lo de la preparación no es solamente decir unas cosas, sino también partiendo de la base de que hay que definir lo que es necesario, luego a continuación decir, vamos a cambiar. El gran problema de todo es que aquí nadie está planificando ninguna transición. De nada. Aquí intentan alargar el chicle todo lo que pueden, sí. Pero el problema es que el chicle llega un momento que se rompe. Sí. Que ya no se alarga más. Además, porque además ya te puedes poner como quieras. Y la rotura del chicle, el señor Trump la ha adelantado. La ha adelantado. Has tirado un mogollón la goma. Sí. Bueno, y la última que tengo por aquí está muy interesante porque aquí en Buñol y en otras zonas de la España vaciada, de la España que te obligan a abandonar el sistema capitalista, pues ahora últimamente se utiliza muchísimo la palabra zona de sacrificio. Es decir, si no eres Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Oviedo, San Sebastián, las demás zonas son de sacrificio. En las demás zonas mandamos la basura, los estercoleros, las industrias contaminantes, el biogás, el biometano, las almacenes de residuos radioactivos, toda la porquería la mandamos al vecino. Y como aquí tenemos que pelear también por el tema de que no nos metan porquería en nuestras tierras, pues aquí una noticia para que veáis hasta qué punto el sistema capitalista inunda de porquería lo que no le importa un rábano. Los colectivos de vecinos y ecologistas rechazan la apertura de un vertedero de amianto en Losa del Obispo. No sé. O sea, nos están rodeando de porquería, literalmente. Están destruyendo las zonas agrícolas, productivas, naturales, de toda clase, para mantener un sistema que nos está matando a todos. Lo digo porque... Y otra cosa que también tenemos que aprender. Cada vez que, como dicen las mujeres, si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Si es Losa del Obispo como si es Buñol, todos tendríamos que estar peleando por que no nos hagan nada a ninguno. Porque si no nos defendemos entre todos, uno a uno van a acabar con todos. Ni en tu pueblo ni en el mío. Ni en tu pueblo ni en el mío, exactamente, me parece perfecto. Bueno, pues yo ya he terminado aquí. No, espera, me queda una. Una que me la tenía apuntada a última hora. Llevamos un par de años. Llevan un par de años las empresas, los mentirosos estos que quieren hacer negocio con todo, hablando del hidrógeno verde. Una noticia para que sepáis cómo va el tema del hidrógeno verde. Amancio Ortega y Navantia venden sus inversiones en hidrógeno. ¿Creéis que el hidrógeno tiene futuro? No era tan rentable y tan... Amancio Ortega, abandona sus inversiones en hidrógeno. ¿Por qué será? Y mira, una que tiene que ver con ciencia, y ya nos vamos a los animalitos humanos. Tiene que ver con ciencia y, por supuesto, con política. En los primeros 11 meses de 2025, 10.109 científicos y científicas con formación doctoral dejaron el gobierno federal de los Estados Unidos. Las pérdidas, atento a esto, se concentraron en agencias que financian la investigación médica, regulan las normas ambientales y modelan el clima. ¿Ha visto? Sí. La gente del capitalismo lo tiene clarísimo. Hay que acabar con cualquiera que avise de lo que nos viene. Cualquier día acabarán con nosotros. Pero aquí en la Unión Europea llevamos el mismo camino, Con el Merz, con el alemán y la Meloni, que están abandonando un poco la desregulación, Lo mismo que dice Merz. En francés, merde. Merde. Y si no, que se lo pregunten a Leticia. Todo lo demás, merde. Aquí es cuestión ya de regular, porque al final es el pensamiento Milei. Sí. Que no haya ninguna regulación de nada para arrasar con todo. Correcto. Milei dice que si un río se puede ganar dinero envenenándolo, hay que envenenarlo.
Y quien dice un río dice el aire. No, la y tierra. no es una barbaridad lo que estamos reproduciendo palabras de él, ¿eh? Sí, literalmente lo ha dicho así delante de un grupo de empresarios, por cierto, de empresarios. Y lo tenía apuntado aquí a última hora porque me lo he encontrado ahí en Climática, en última noticia, ¿no? De 0,2 grados centígrados por década a 0,35 por década. El ritmo del calentamiento se está duplicando desde 2015. Es decir, no solamente vamos hacia un desastre, sino que cada vez más deprisa. Si queréis confiar en la ciencia, claro. Si queréis escuchar a Pascal, pues todo va muy bien y somos fanáticos climáticos. Él no es fanático. Él no es fanático. Él no es fanático. Bueno, vamos a los animalitos humanos, incluyendo a Pascal. A ver, primero, yo tengo un montón de cosas aquí, hasta donde lleguemos, y cuando paremos, pues paramos, no pasa nada. Y vamos ahí, como siempre digo, ¿no? Bueno, como siempre voy a decir a partir de ahora. Si damos una mala noticia, no es para que nos deprimamos, sino para pelear contra esa mala noticia y solucionarlo, ¿vale? Vamos allá. Siempre, de un par de semanas para acá, vengo dando una especial insistencia en que las cosas no surgen de repente, sino que se van produciendo poquito a poco, gotita a gotita. Barbaridad tras barbaridad. Y ahora digo yo desde hace un tiempo que los psicópatas que gobiernan el planeta Tierra están empeñados en convertir a la gente cada vez en ser más ruin, ¿no? Mirar cómo lo están consiguiendo. El Reino Unido paga a Francia para detener migrantes. ¿Veis cómo nos están haciendo ruines a todos? Pero eso no tiene, es lo mismo que el pacto PEPOX para que primero ellos y luego los demás. ¿Eh? La prioridad nacional, o no sé cómo la mierda le llaman. Mira, ahora que hablar de eso, hay un tuit muy bueno de una chica. Dice, a ver si lo encuentro. Sí, dice, prioridad nacional es la siesta. Lo demás es discriminación por origen. Genial. Un poco de risa para combatir la mierda. Perdonad, se me llena la boca de... No, pero espérate, que ahora dice el PP que ha hecho una enmienda. ¿Se ha dado cuenta que eso es una ley racista e inconstitucional? Y ahora dice que no, que nada, que eso lo borra, que lo quiere quitar de ahí. Ahora arraigo, cualquier mandanga, aquí se lo puede. Ayer estaba escuchando al presidente de Aragón hablando de... Vamos a compartir la visión de que todos nuestros servicios tienen que tener una prioridad para favorecer a los que tienen más arraigo. Y digo, ¿este tío qué está diciendo? ¿El arraigo qué es? ¿Un fondo buitre que nos quita 10.000 pisos? No, mira, te voy a decir lo que es el arraigo. Vea, dime mira lo que qué noticia, mira, calentita. Mira, esto es una barbaridad. Una barbaridad. Ibiza inaugura temporada turística mientras desaloja otro asentamiento de trabajadores sin vivienda. La gente no sabe dónde ir. Sí, señor. Es el 6º desahucio que se ejecuta en la isla desde 2024, después de los campamentos de Can Roba 1 y 2, Saca Roca, Es Gorge y Sallovería, en el contexto de una urgente crisis de habitabilidad y gentrificación. Fíjate una cosa, hay una cosa que quiero comentar aprovechando esta noticia para que veamos hasta qué punto la prensa es miserable también. ¿Cuántos campamentos? El 6º. 6 campamentos, espérate. Atentos a la palabra, vamos a pensar la palabra. Campamentos de trabajadores. O sea, imaginamos qué barbaridad significa que tú te vayas a trabajar a Ibiza y que tengas que vivir en un campamento como si fueras un refugiado de Gaza para poder trabajar allí, porque no hay vivienda. Y encima te echan. Y encima te tiran del campamento. O sea, nos están haciendo ruines, no, inhumanos. Increíble. Se me ocurre una palabra para esto. Dímela. Prioridad internacional. Esa es otra. Estos que hablan de la prioridad nacional. ¿Qué dice el PEPOX de la prioridad nacional? ¿Y todos los trabajadores que están allí qué? Que se mueran. Mira, es que esto lo hemos dicho varias veces, pero es que yo conozco casos personales, ¿vale? En las Islas Baleares, especialmente las más turísticas, Menorca, Mallorca e Ibiza, ¿no?
siempre tienen demanda de maestros, maestras, profesores, profesoras, da igual que sean de secundaria, de primaria, de conservatorio. ¿Sabes por qué? Porque un profesor no puede vivir allí. Claro. Un profesor que cobra 2.000 euros, Sí. ¿vale? No puede vivir. No puede. Si te están pidiendo 1.500 euros o más por un apartamentito de mierda, por más que cobres 2.000 euros, que es un buen sueldo, no puedes vivir allí. No puedes ir. No puedes. No puedes. Además, Pero es que y además, eso espera, es que ni siquiera te dejan vivir en una caravana, en un asentamiento. Y luego te vas en una caravana y tampoco puedes, te echan igual. Es Además, increíble. legislaron aposta, el gobierno de Baleares Sí. legisló para que no pudieran vivir en autocaravanas. Pepox, lo digo Pepox. Lo digo porque vayamos tomando nota de las votaciones, es que es muy importante. Yo no me cansaré de decirlo, cuando alguien te bloquea la pensión, te impide que tu casero suba más del 2%, Pepox es un peligro para los ciudadanos. Pero en fin. O sea, es tremendo el problema tan grave que hay de vivienda. Y esta gente, sin despeinarse, ahora coge y vota en contra del decreto de la prórroga de los alquileres. Que solamente dice que no pueden subir más que un 2%. Pero oiga, señor, usted que me está escuchando, si me está escuchando y vota al PP, ¿por qué vota al PP? ¿Que le está haciendo la vida imposible a tu hijo o a tu hija? ¡Claro! Sí, señor. Vale. Que me den alguna razón, por favor, que llamen. No, llevamos cuántos programas diciendo que alguien llame porque... Que alguien llame y que me lo diga. Oye, yo voto al PP por esto. Votar contra la prórroga de alquileres, ¿qué explicación puede haber? O legislar para que la gente que la expulsan de la ciudad, que no puede vivir en la ciudad porque privilegian que esos pisos sean para gente que viene de fuera, ricos, o pisos turísticos para plataformas que se están forrando a costa de gentrificar los barrios y que la gente que ha vivido toda la vida ahí se tenga que ir expulsada y que trabajadores y trabajadoras con su sueldo no puedan vivir sino en un campamento. ¿Qué motivos hay para votar a esa gente? A mí que me lo expliquen. ¿De verdad lo digo? Que me lo expliquen. Sin ánimo de debatir ni nada. No quiero debatir. Queremos que me lo expliquen. Una explicación, nada más. Bueno, hablando de lo que estás comentando ahora, ¿has leído la columna de Sara Babiker en el Salto? No la he leído aún. Yo... Si te digo la semana que llevo... me lo imagino. Bueno, pues habla precisamente de esto, ¿no? De todo lo que estás comentando, ¿no? De cómo te están tirando de tus barrios porque no puedes pagar los alquileres, no puedes comprar viviendas porque ya no quedan, porque se las están quedando todos los fondos buitre, los millonarios estos que compran 10.000 viviendas y todas estas cosas. Y hace una columna hoy que se llama Ranas de Usera. Y utiliza el ejemplo este que ponemos aquí muy a menudo, de que una rana la metes en agua fría en una olla, la vas calentando poquito a poco y al final muere cocida, ¿no? Y la Sara Babiker discrepa de esa opinión. Dice, las ranas en Usera ya han aprendido que el agua se está calentando, que esto ya no puede continuar así. No puede continuar. Y hay una frase chulísima hablando del gran reemplazo ese que utilizan los nazis, ¿no? O el Abascal. La teoría esa que dice que los migrantes van a cubrir, nos van a invadir, van a ocupar todas nuestras tierras, nuestras casas, nuestra no sé qué. Van a destrozar nuestra cultura. Nuestra cultura y van a desplazarnos. Es alucinante. Vale, pues dice, menuda rana idiota hay que ser para seguir chapoteando en el cuento de la ocupación mientras ves que tu gente, tus vecinas, tus amigos se ahogan por no tener dónde vivir. ¿Cómo te vas a preocupar de la ocupación si no tienes sitio donde vivir? Sí. Lo digo porque tienes razón. Está llegando a un extremo ya que las mentiras de la extrema derecha, la ocupación es un problema. A un vecino de Usera le dices, ¿pero qué me estás diciendo? Si no conozco a nadie ya de los que conocía que pueda vivir en este barrio, ¿qué me estás diciendo de ocupación? Son todo 7.000 de pisos turísticos, 14.000 de fondos buitre, 7 de la familia no sé quién que tiene 14.000 pisos. ¿Pero qué dices tú de ocupación? ¿Qué gran reemplazo me estás diciendo si los fondos buitres son el gran reemplazo? Exactamente. Qué bueno. Ellos son el gran reemplazo. Ellos son el gran reemplazo, me parece. Y no se está dando cuenta. Es genial la columna de esta mujer. La Sara Babiker es un genio total. Eso es una de las imprescindibles. Correcto. Bueno, estábamos hablando de cómo nos están haciendo peores, ¿no? Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Alemania va a dar un recorte de 40.000 millones de euros para armarse ante la amenaza rusa. Agárrate y te tiras a la piscina. 40.000 millones de recorte en pensiones, paro, sanidad, educación, servicios sociales para armarse ante la amenaza rusa.
¿Se puede estar más loco? Yo tengo otra de 40.000 millones, que son 40.200 millones, que es el presupuesto al que ha ascendido el gasto militar español. Mira, ha duplicado. Sí. Ha duplicado Todo el gasto. militar hasta los 40.200 millones. Es la mayor subida y es la que ha permitido que ahora mismo España esté en el top 15 mundial. Correcto. Lo digo para que vayamos viendo... Eso sí, no a la guerra. No a la guerra. No a la Vale. guerra, ¿eh? Y luego, hoy, así ya para rematar cómo nos están haciendo ruines entre unos y otros psicópatas, el Tribunal Superior, o Supremo, no sé, de Estados Unidos limita el derecho al voto de los afroamericanos. Volviendo atrás, los negros tienen menos derecho al voto que los españoles. Que los españoles, que los blancos. Bueno, Abascal diría que los españoles. O Bascal. O Bascal, O Bascal, que le dice dijo Trump. Donald Trump. Bueno, y seguimos hablando de cómo nos están haciendo ruines. Pero ahora vamos a hablar de Israel. Espera, antes de hablar de Israel, Venga. para que veas la catadura moral del ayuntamiento de Benalmádena. A ver qué Benalmádena, que es un ayuntamiento que está en el ojo del huracán porque hay una trama de corrupción allí. ¿Cómo no? Sí, para variar. Pues el ayuntamiento del PP de Benalmádena ha difundido imágenes con la inteligencia artificial haciendo pasar por extranjeros a detenidos españoles. Ándale. ¿Qué? Que a la inteligencia. Igualamelo. Esa me has pillado porque no la conocía. Pero es que, o sea, Es ingenioso. es que es alucinante. Sí, es tremendo. Bueno, hay una cosa, aprovechando que has hablado de ayuntamientos. Quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Buñol. Ha conseguido, o la Diputación, o quien sea, es que me da igual quien lo haya hecho. Van a plantear el transporte público gratuito aquí en Buñol. Me parece fabuloso porque esa es una de las medidas que deberían estar tomando todos los ayuntamientos del mundo Hace 30 años. hace 30 años. O sea que más vale tarde que nunca. Exacto. Así que enhorabuena a la decisión si se lleva a cabo, claro, que ya veremos. Bueno, eso por una parte. Y luego lo de Israel, si queréis, que vamos a hablar. Sí, vamos. Es que hay... a ver, no sé si contribuiré a que la gente al final, oyendo una barbaridad tras otra, al final es como si lloviera. No es mi intención, ¿eh? Israel mata a una periodista, además súper famosísima, allí en el Líbano, y bombardea la ambulancia que iba a rescatarla. ¿Se puede ser ruin? Sí. ¿Se puede ser más ruin? Sí. ¿Se puede ser el más ruin que se puede encontrar? Sí. El ejército de Israel y el gobierno. Bueno, ya lo hizo, ya no con una periodista, con una niña de 5 años. Y Con espera, Jim Rajab le hizo exactamente lo mismo. La niña estuvo 7 horas metida en un coche con su familia, los cadáveres de su familia alrededor, llamando por un teléfono a pedir, y cuando por fin dan vía libre a la media luna, a las ambulancias, para que vayan a por la niña, bombardean a la ambulancia, los matan y matan a la niña. lo digo porque vayamos tomando nota. Pero lo de la periodista, o sea, esto es... Es que no quieren que haya testigos. Mira, Sí, es que no, simplemente, no. ¿qué barbaridades están haciendo? La periodista esta, ahora antes de venir para acá, estaba viendo un vídeo en el que antes de eso estaba diciendo, dice, mira, a mí, a la periodista, no recuerdo el nombre ahora, pero en fin, es igual. Dice, a mí el Mossad israelí... Amal Khalil. Amal Khalil, exactamente. Esa mujer dice en una entrevista que le hacen en la televisión, dice, a mí el Mossad israelí me ha amenazado de muerte. Literalmente dice, vamos a volarte la cabeza si no cambias y dejas de informar sobre lo que estamos haciendo en el Líbano. El Mossad israelí. O sea, lo tiene... espera. Y le dice, ¿hasta qué punto me amenazaron? Que me dieron datos por el teléfono, datos de mi familia, para que me diera cuenta de que lo sabían todo de mí y de mis circunstancias. Es decir, la amenazaron de muerte, además con esa frase, te vamos a volar la cabeza con una bomba si no cambias de esto, y además diciéndole, y mira a tus hijos, tu familia, tu no sé qué, lo que vamos, los conocemos a todos. Lo digo porque menuda gente. Pues, sabiendo eso, y siguió informando desde la zona, Sí. aún tiene más valor lo que hacía. Correcto. Porque sabiendo que el Mossad, El Mossad, nada menos que el Mossad, que te estaba... que tú y yo recibimos una llamada y nos Y callamos. me cago encima. Nos callamos para siempre. Para siempre. Pues que esta chica, que esta mujer, siguiera informando a pesar de eso, Me parece genial. me parece de ser una heroína. Una heroína. Además, Una heroína absolutamente. Pero un ser humano completo. Por cierto, ahora que hablamos de periodismo, Sí. le voy a pasar a Raúl para que ponga en comentarios un podcast que está haciendo Olga Rodríguez, que el podcast se llama Cuando callen las bombas. Sí.
Olga Rodríguez es otra. Tiene ya 4 episodios, voy a poner el último, pero vamos, los 4 son impagables. Es un podcast que hace junto al Centre de l'Asc, Per la Pau, que es el que nos facilita toda la información sobre la compra y venta de armamentos que no cesa con Israel y demás. Y en este podcast entrevista nada más y nada menos que a Yayo Herrero, Ostras. por un lado, y a Teresa Aranguren, que es una periodista de estas De bandera. de guerra, que estuvo en los Balcanes, que estuvo en el Líbano Sí. hace 30 o 40 años. Y luego entrevista a un hombre que no recuerdo bien cómo se llama, pero que te da información clara y fidedigna de cómo están los tejemanejes armamentísticos entre España e Israel todavía y cuáles son los subterfugios, las trampas, las excepciones Sí, que señor, dicen que pone a través de las cuales todavía España sigue comerciando España es única con Israel. en haz la ley, echa la ley, echa la trampa. Pero Son- vamos, este podcast que apenas dura un poquito más de media hora está muy bien y nada, lo quiero compartirlo con... Y vamos tomando nota de las cosas que no nos cuentan. Por ejemplo, esta. Israel intercepta 15 barcos de la flotilla en aguas internacionales. Hay una cosa que yo, cuando leo estas noticias, digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que 60 barcos internacionales hagan una expedición a Gaza para romper el cerco y ningún periódico diga ni una palabra? Se puede contar algo tan más hermoso que 60 barcos digan desde Grecia, Italia, España, salgan exponiéndose la vida, como ya lo demostraron el año pasado, salgan hoy y que ningún periódico cuente nada, ni de la detención del barco que iba cargado con contenedores para suministrar a Israel, que lo detuvieron, ni que hayan detenido a 15 barcos en aguas internacionales otra vez, y que ni gobiernos, ni periódicos... Nadie protege al que defiende. Nadie defiende al que defiende. Nada, es Nadie. increíble. Pero es Están que- absolutamente indefensos. Eso es una de las muchas vergüenzas que tenemos ahora mismo en este mundo. O sea, a las personas que se juegan el tipo para defender a los más castigados, a los más indefensos, a esas que son a las que más hay que defender, las dejan desamparados. Completamente. A merced de auténticos criminales y terroristas, que es el Estado de Israel. Pero tú fíjate que además es que es tremendo, pero tremendo. O sea, haciendo una labor maravillosa que debería de estar publicándose por todas partes y con vídeos y con seguimiento por las televisiones, porque eso es una maravilla. Intentar detener un genocidio me parece lo más digno del mundo, ¿no? Y además digno de estar publicándose en las televisiones y a todas horas en los telediarios. ¿Qué rábanos está ocurriendo? Lo que dice Pelayo Martín aquí hoy, ¿a dónde lo tengo? Mira, aparece una imagen, es tremenda, unas deportivas pequeñitas de un bebé llenas de sangre. Estamos hablando de Gaza, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, escribe el Pelayo este, dice, oye abuelo, ¿y tú y tus amigos qué hacíais? Aparte de despreciar a los que no hicieron nada durante el genocidio nazi, mientras pasaba lo del genocidio israelí. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué van a responder los gobiernos ante la historia cuando digan, y tú adelante del genocidio, cuando le iba la flotilla a romper el bloqueo, ¿tú qué hiciste? Es que no hicieras nada, es que te callaste como un miserable. Y aparte, lo más grave de todo, no es que no hagan nada, sino que no dejan que otros hagan. Esa es otra. Que dices, pero bueno, o sea, tú no quieres hacer nada, por lo menos permite, protege, garantiza que otros sí que puedan hacerlo. Pero nada, ahí callados como pencos, como dices tú, callados como pencos, y no contentos con eso, pues la semana pasada, Kaja Kallas dijo que eso de romper el acuerdo comercial y preferencial con Israel, pues que de momento no podía ser porque no había una mayoría de países. Claro. No hay una mayoría de... La mayoría es que Alemania e Italia están bloqueando. Sí. Porque sí que hay muchos países que están Sí. a favor de romper el acuerdo. Pero, como manda el Cuarto Reich, otra vez. Sí, es el cuarto. Pues- Si llegaron el tercero, es el cuarto. Es verdad. Pues mira, ahora que hablabas de barcos, esto no sé si lo sabías. Esto lo encontré en El País. Hay una flota fantasma que alimenta las guerras de Israel. Te voy a contar.
Eso es nuevo para mí. Navieras griegas transportan crudo azerbaiyano desde un puerto turco en violación del embargo impuesto por Ankara, por la capital de Turquía, y utilizando métodos irregulares para camuflar sus envíos. Tiene narices, ¿eh? O sea, Israel está recibiendo petróleo de Azerbaiyán a través de navieras griegas en un puerto de Turquía, siendo que Turquía hay un embargo contra Israel. Sí, señor. Igual que pasa con los puertos españoles. Pero que es alucinante. Es tremendo. La red mafiosa mundial funciona a la perfección. Esta gente, o sea, no sé, o sea, no sé, Alemania era un país, la Alemania nazi era un país poderoso, un país grande, muy poblado, tal. Pero Israel es un, no sé, o sea, en términos cuantitativos es un país pequeño. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un sistema capitalista y allí hay muchísimo dinero y mucho poder financiero. Sí, Y pero... eso, aunque sean pequeños, no importa. De hecho, por ejemplo, si Elon Musk decide cambiar un gobierno, lo cambia. Y es una persona, nada más. Elon Musk, o quien dice Elon Musk, dice Jeff Bezos o cualquiera de estos, ¿no? De hecho, por cierto, hablando de Elon Musk... Espera, un segundo, antes de que... vamos a cerrar con esto, que es que era lo último que quería decir de esto. El Estado terrorista de Israel sigue castigando colectivamente, esto lo dice, no lo digo yo, lo dicen Médicos Sin Fronteras, que aún están por allí, no sé cómo sobreviven. Yo tampoco. Pero está informando Médicos Sin Fronteras de que están militarizando el acceso al agua de la población gazatí. Es decir, no están dejando que la gente vaya a por los mínimos de agua, para lavarse, para, no sé, para sobrevivir, ¿no? Sí. Ya está militarizando el acceso al agua y claro, si ya te quitan el agua... Ya estás muerto. Si ya te quitan el agua, ¿qué puedes hacer? Antes de venir para acá estaba viendo un vídeo de estos de ahí, una excavadora israelí con los ejércitos, con los soldados y todo el copón, destruyendo una conducción de agua de un pozo en una aldea de Cisjordania. Están dejando sin agua ni para beber ni para cultivar. Y una cosa más, hablando de barbaridades, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba dispara la mortalidad infantil. Lo digo porque nos estamos olvidando de todo lo que está pasando por ahí, porque no nos lo cuentan. Y también hay que pensar en toda la gente. Como decía antes al principio, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todos. Ni en tu pueblo ni en el mío. Así que vamos a por ellos. A ver si no acaban con nosotros. Es un problema de autodefensa. Y son las 13:01. Si tenéis alguna cosilla... mira, los catedráticos internacionales piden la libertad de Pablo Hasél. Pobres hombres. Y la jueza de la Dana da 5 días para que Mazón presente sus WhatsApps y llamadas. Mazón se ríe muchísimo. Y la última que tenía por aquí de gente buena, Eslovenia no emitirá Eurovisión y programará un especial dedicado a Palestina. Ole. Así que vamos a quedarnos con las cosas buenas que se pueden hacer en vez de seguir las mentiras de todos los... Eurovisión es que no se debería de emitir directamente. Claro. Aparte de que me parece un festival de lo más absurdo y lo más cutre, sí. ¿Vale? Simplemente no se debería emitir. Nadie, o al menos ningún país debería ir, porque está pagado por Israel. Es un país... Es que, ¿por qué no tiran a Israel de Eurovisión? Porque son empresas israelíes que están financiando el chiringuito ese. Y de todas maneras están evidentes... Si se quedara solo, vale, pues canta tú solo. Claro. Problema resuelto. Problema resuelto. Bueno, vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir. Venga, vamos a ser buena gente contra los malos. Sí. Solamente recordar una cosa. Mañana es 1 de mayo. Sí. Es el día del trabajador y la trabajadora, del trabajo. El trabajo, a diferencia de lo que dicen por ahí, no dignifica a nadie. Eso, como decía Boris Vian, solo degrada al ser humano a la categoría de máquina. Sí. Y... vamos ya que mañana es el día del trabajo y es un día de lucha y tal, afílense a un sindicato, protéjanse, porque vienen mal dadas. Ajá. Y vamos a acabar con un meme una frase que encontré ayer, que me gustó. Si comes de fiambrera, eres de clase obrera. Muy bueno para las pancartas. Venga, hasta el jueves. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia. Hay que hacer algo.